Bienvenidos, señoras y señores, a Panorama 360 por la señal UCL de Latinoamérica para todo el mundo. Primero, ya está, ya volvimos después de casi un mes de estar afuera. Voy a tener que agradecer, por supuesto, al gobierno de Armenia por la invitación al Summit Global, que la verdad me sorprendió por el nivel, la expectativa que generaron en las diásporas, por supuesto, y representantes de cada una de ellas, y las conclusiones que se dieron en el marco de estas presentaciones globales, tenemos que decir. La verdad, estuvo más que interesante y por lo menos en mi caso vi que hay un futuro, por supuesto que está condicionado a este acuerdo de paz que está tan deseado entre los armenios y por supuesto hoy casi con Azerbaiyán, que se está reteniendo la firma, pero sí después de eso creo que Armenia tiene un gran futuro porque todos lo dicen. Diputados el año pasado, cuando estuve también así lo decían. Es una región, el Cáucaso, que es tensa, pero que es una unión que se necesita entre Europa, Asia, por supuesto, y de este a oeste. Y Armenia está en un lugar clave que necesita que esa tensión desaparezca para poder tener una vida normal, como la tenemos aquí en Latinoamérica, casi sin hipótesis de conflicto. Mientras tanto, uno fue recorriendo un poco los países, salimos de Frankfurt, de Marsella, por supuesto, hay enorme cantidad de conclusiones y, por supuesto, pensar en Latinoamérica como un lugar de un crecimiento absoluto. Tenemos una gran potencialidad, pero también cada país tiene sus problemas coyunturales que creo que después de solucionar eso, esta región es tan rica, tan vasta, tiene recursos económicos, recursos hídricos, petróleo, gas. La verdad, a veces uno piensa qué desperdicio de tiempo que hacemos en estas peleas entre unos y otros, entre las grietas que hemos creado, cuando hay un lugar con enorme cantidad de recursos, como bien dije, que puede generar otro tipo de vida, otra expectativa de vida, otra tranquilidad y otra forma. Pero bueno, creo que es lo que nos toca aprender y desandar esto en nuestro continente americano. Ahora sí, señoras y señores, vamos a ir un pequeño corte y a la vuelta vamos a volver aquí a Panorama 360 y vamos a charlar de un tema interesante. Estamos hablando de las próximas elecciones de Estados Unidos y vamos a hablar de su mercado inmobiliario, pero después de este pequeño corte. Gracias. Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y hoy nos vamos a trasladar a Estados Unidos, pero nuestro invitado, por supuesto, está aquí. ¿Pero por qué? Estas elecciones que son tan importantes y tan trascendentales nos traen cientos de preguntas. Por supuesto, la principal en la campaña está hablando de los inmigrantes. Pero hay otra que la trasciende, que es estar hablando de las viviendas, el real estate. Por eso invitamos a Miguel Ángel Barbagallo, quien es fundador y chairman de Big Group. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por venir, primero. Buenas tardes. ¿Hace cuánto estás en el mercado americano? Alrededor de 30 años que estamos trabajando allá. 30 años has visto administración y sucesos de todo tipo. De todo tipo de actividad y todo tipo de variabilidad. Claro. Hoy, ¿qué especulación se puede hacer, por supuesto, en el tema del real estate con respecto a esta elección? Bueno, esta elección, en principio yo tengo una posición personal tomada respecto a las consecuencias que puede tener la elección presidencial. Y en realidad, desde el punto de vista legislativo, que es donde nacen las leyes que ejecutan el Poder Ejecutivo, es poco el cambio que va a haber porque los pronósticos dicen que sigue todo más o menos 50-50 en cuanto a la representación parlamentaria. Con lo cual yo no veo que haya cambios drásticos desde el punto de vista legislativo.
Ahora bien, sí va a haber desde el punto de vista administrativo. Y de la parte administrativa, la gente puede confundirse pensando que esto tiene impacto sobre lo macroeconómico. Ajá. Y lo macroeconómico, por supuesto, llega al real estate a través del impacto de los parámetros de financiamiento. Pero yo tengo mis reservas respecto a esto también, porque los parámetros macroeconómicos están fijados por la Reserva Federal, que es independiente también. Con lo cual, si analizamos un poco más en detalle, el verdadero impacto que puede tener las decisiones ejecutivas están limitados. Por supuesto que son importantes, pero están limitados y por eso el mercado americano es un mercado de continuidad. Claro, estamos hablando de estabilidad, ¿no? Exacto. En realidad en Argentina y en gran parte de Latinoamérica no tenemos, ¿no? Esto del largo plazo, del mediano y largo plazo, la previsibilidad. Bueno, ustedes podemos analizar, sin ser un experto en esto, que hubo transiciones desde Bush a Obama, por ejemplo, de Obama a Trump y de Trump de nuevo a Biden. Digamos, si analizamos los indicadores macroeconómicos y después trasladados al real estate, vemos que el comportamiento fue independiente a los gobiernos. Ajá. En realidad, lo que pasaron fueron que hubo situaciones más importantes o más generales que los propios situaciones locales en el tema inmobiliario, que produjo eventos. El evento del 2001 primero, claro, cuando fue lo de las Torres Gemelas, sí. Luego el evento del 2007-2008 con la caída de Lehman Brothers y el sistema financiero, luego con la caída de los bancos que hubo recientemente, hace 4 años o 5 años en California, luego la pandemia, que generó un cambio drástico en cuanto al análisis inmobiliario, que yo que tengo 50 años en este negocio, puedo decir que fue el cambio más apasionante que me tocó vivir ¿Cuál fue? Y trabajar. El de la pandemia, todos los disruptores que disparó seguidos. Simultáneamente disparó disruptores por distintos ámbitos, distintos ángulos del negocio inmobiliario, y hubo que ser muy cauto y perspicaz para poder incluirse un camino dentro de esta situación. ¿Ustedes tuvieron parate en la pandemia o pudieron sortear? Mirá lo que pasa. La pandemia generó una explosión en la mente humana consumidora, que la podemos analizar en otro momento, si querés, por distintos submercados. Pero vamos a concentrarnos en el mercado americano, que es el que nos trae hoy. En el mercado americano, ¿qué pasó? Hubo una fuerte movimiento migratorio interno del norte hacia el sur. De los estados más caros a los baratos, digamos, los más económicos. Digamos, yo me quiero basar norte a sur porque hay casos raros. Por ejemplo, hay estados como Texas, que tiene áreas como Austin, claro, que es cara. Y sin embargo la gente fue también. Lo que pasa es que vino de un lugar que era caro, pero tenía más impuestos. Claro. Es decir, no es que fue un lugar barato por costo, fue un lugar con menos presencia impositiva, pero fundamentalmente fueron a lo que se llama el Sun Belt, que es el cinturón del sol, que es donde hay un clima más propicio. Es decir, se disparó una demanda por un mejor estilo de vida, independientemente del dinero que tengas. Ah, interesante. Entonces generó como una especie de distinto paradigma de cómo escoger el lugar de vivienda, sumado a eso al otro gran disruptor que fue el work from home. Entonces la gente empezó a trabajar desde la casa. Claro. Entonces generó un menor vínculo con el lugar físico, con la locación del lugar de trabajo. Entonces ese fue un altísimo hecho disruptivo. Y mismo por ahí, no sé si es el caso particular de usted, pero acá en Argentina también hubo grandes proyectos que tuvieron que la pandemia los hizo cambiar, que claro, eran dedicados a oficinas, edificios totalmente oficinas que tuvieron que empezar o a vivienda. Y ahora vuelven a ser necesarias las oficinas, claro, generando una inversión de la curva que no estaba esperada. En todo el mundo empezó a revalorizarse el tema oficina, pero en distinto aspecto a lo que tenemos acá alrededor del microcentro. Digamos, la oficina antigua microcéntrica, esta, claro, o de los que se llaman los CBDs en Estados Unidos, los centros urbanos metropolitanos, esas o se ponen al tono, como está pasando ahora en New York. Yo acabo de venir de una gira inmobiliaria que hice
por un mes y pico en New York, tratando de entender cuál era el criterio que estaban usando para adaptar los edificios de oficina. Y me llevé una sorpresa extraordinaria porque nosotros en el sureste, Atlanta, Charlotte, Orlando, Tampa y Miami, creemos que estamos haciendo una cosa interesante en cuanto a los amenities que le ponemos a las oficinas, y resulta que cuando voy a New York me doy cuenta que lo nuestro parece un juego amateur comparado con el dinero que están poniéndose en los edificios de high-rises de New York. Pero bueno. Pero también son diferentes mercados, ¿no? Son diferentes mercados, pero sorprende porque como se movieron las compañías al sur. Es decir, fíjate que demográficamente hablando, esta es la primera vez en la historia americana que vive más gente en el sur que en el norte. Nunca pasó eso antes en Estados Unidos. Es decir, la densidad, el poder económico, estaba todo en el norte. Ahora se hizo un trasvasamiento y tenemos un traslado a ciudades que han tomado un impulso extraordinario. Por ejemplo, el sur de la Florida, desde Palm Beach hasta Miami, tomó un giro inmobiliario desproporcionado, digamos, es algo insólito, ¿no? A ver, te voy a pedir, así hacemos un gran planteo de 4 o 5 estados en Estados Unidos, y cuánto es el costo del metro cuadrado para ubicarnos más o menos. Porque te digo la verdad, tuve la posibilidad de estar de viaje también este último mes y diferentes lugares, ¿no? Desde el Cáucaso, que el metro cuadrado puede estar entre 3.000 y 6.000. Sí. Después te vas a Europa o a París, que están 10.000, 15.000. Sí. Yo parte de mi estudio que hice este verano, bueno, verano de allá, invierno de acá, fue estar en Londres también. Y cuando hice New York hice también un mes en Londres, porque Londres también para mí está haciendo un fenómeno extraordinario de cambio urbano en los barrios intermedios. Es decir, los que están un poco más retirados. Los que están, sí, pero intermedios. Por ejemplo, donde está el estadio del Arsenal, para la gente que se ubica un poco por el fútbol. Esa era una zona que estaba el parque Scottish Park, y que era un lugar relativamente de clase media-baja, y hoy está reciclándose como fue en su época el Soho de Manhattan. Digamos que están pasando fenómenos que tienen que ver con lo que la juventud, la gente que tiene entre 30 o entre 25 y 50 años requiere como flight to quality, que dice allá, que es que necesitan vivir de una manera distinta. Y eso también lo disparó la pandemia. La pandemia, cuando hizo que la gente esté en su casa, hizo revalorizar el ámbito del hogar. ¿Qué quiero yo en mi casa ahora? Entonces empezaron a perder valor esas propiedades que tienen aire acondicionado de pared o que tienen esa obsolescencia. Y, por ejemplo, edificios como estos que estamos haciendo nosotros son de renta. Este es un edificio de renta, aunque parezca mentira. Es decir, antes un edificio de esto era de condominio, de lujo. Este es un edificio de renta, por ejemplo, de clase media trabajadora, lleno desde que lo terminamos en Coconut Grove, y nunca hubo una unidad vacía. Nosotros, para que te des una idea, en nuestra proforma teníamos pensado que iba a salir $2.65 el pie cuadrado por mes. Es decir, que un departamento de un dormitorio de 800, 750 pies cuadrados iba a salir alrededor de $1.800, $1.600 por mes de alquiler. Sí. Hoy está pagando $2.600 ese departamento. Ajá. Es decir, lo que ha pasado en el mercado inmobiliario. Este es un proyecto que hicimos en el Miami River, la zona de los hospitales, por ejemplo. Cuando lo hicimos, adelantados en el tiempo, errados por timing, por anticipado demasiado, era un edificio que se hizo pensando en los médicos. Hoy está lleno 100%. Se hizo antes del 2008 ese. Ahora voy a preguntar acerca del negocio, si es posible. ¿Ustedes construyen y después venden las unidades o también esto de arrenda hacen? No, nosotros empezamos como veníamos haciendo históricamente en Argentina, que era un desarrollista normal que compra un terreno, hace un proyecto, lo aprueba, lo prevende algo, vende otra parte, lo construye y después termina de vender y cierra. Ese fue lo que hicimos hasta el 2008. En el 2008 nos dieron una paliza con todo lo que pasó en el tema del real estate, y decidimos cambiar el modelo de negocio, y ahora todo lo que hicimos desde esa época hasta ahora es para retener y alquilar. Entonces todo lo que hacemos nosotros es retención y alquiler. Cambio. ¿Y también tiene que ver con esto del Airbnb o no?
Bueno, el Airbnb genera una disrupción. Porque hay en todas partes del mundo Sí. hay una molestia enorme del local con respecto Por eso al digo yo, turista. genera una anomalía, Ahí está. una anomalía inmobiliaria y que impacta sobre hospitality, sobre la hotelería. Poco impacta sobre el mercado de renta permanente, porque el mercado de renta permanente tiene un inquilino que se va a quedar por el tiempo y quiere un departamento vacío para que sea su casa. Claro. Y que lo que pasa que el Airbnb es algo temporario que no te permite generar el espíritu de hogar. El americano está acostumbrado a alquilar y a no comprar por mucho tiempo porque se mueve, pero quiere estar en un lugar donde nadie lo saque, donde si él paga su renta mensual o semanal, Sienta que su hogar. es su casa para siempre. Y se va a morir en ese lugar y no se va a ir, y va a tener sus vecinos y va a ser reconocido en ese barrio y va a armar una vida. Ahora te hablo de esta diferencia, ¿no? De Argentina en particular con la mentalidad, ¿no? De cómo, está bien, el sistema es otro, hay una facilidad enorme bancaria en Estados Unidos para comprar, para hipotecar, para todo. Pero en Argentina es como que se necesita eso, la casa, comprarla, eso de hipotecar, hay un miedo, por supuesto el sistema no te ayuda, ahí también hay una dinámica diferente. Bueno, eso hace, por ejemplo, lo que es inaccesible la vivienda para la clase trabajadora, porque típicamente cualquier bien de uso o bien durable tiene que ser posible ser comprado mediante un pago mensual. Porque la gente gana en forma mensual. El trabajador regular vive y gana en forma mensual, en forma periódica. Entonces él tiene que poder gastar en forma periódica. Cuando se altera esa ecuación, se genera una situación de mercado totalmente atípica, que es pretender adquirir ciertos bienes por un camino diferente. Entonces se producen las distorsiones que se producen acá, que de pronto hay oportunidades, de pronto no. Claro. Entonces, si logramos que en Argentina vuelva a instalarse o se instale definitivamente un financiamiento sano, un financiamiento basado en una economía que esté basada, que pueda distribuir un salario regularmente aceptable y que con el 30% del salario se pueda pagar la porción de la vivienda, pongámosle el 40% si queremos llegar un poco más, pero no puede ser que un alquiler más las expensas comunes, más lo que sea, le ocupe el 70% del salario, que es lo que pasa en este momento con muchos trabajadores. Entonces ahí hay una anomalía que tiene que cambiar. Es decir, y hasta que no cambie esa ecuación interna, el tema inmobiliario va a tener este nivel de especulativo, oportunístico, que hay que pedirle plata a alguien que le preste a un chico, a un matrimonio joven, para que pueda acceder a comprar una primera vivienda, etc. Ustedes ya lo conocemos, las dificultades que tiene hoy esto. Y en esta gira que estuviste haciendo, Miguel Ángel, también estuviste en Uruguay, ¿no? En Uruguay nosotros estamos asociados con un grupo importante que decidimos traer el concepto de los mixed use americanos. Acá por ejemplo, es un proyecto, se llama La Cañada y Distrito 52, que está en Maldonado, para gente que trabaja. Hicimos un barrio que tiene un componente de viviendas unifamiliares, que son terrenos loteados para vivienda unifamiliar, y luego un shopping center, que va a ser el shopping center más grande de Punta del Este, porque ahí está la perspectiva, es el Car One Punta del Este, se va a hacer ahí, que es el mismo. ¿Cuántos metros cuadrados? Que hizo Antelo en Carrasco, en Maldonado, en Canelones, mejor dicho. Lo vamos a traer de Canelones a Maldonado, el mismo concepto, con Megatlón, con Decathlon, con los dos. Y esta es la parte del barrio que se entra, la parte. Y esto ya está todo vendido, la parte de la parte de los terrenos para viviendas unifamiliares, y ahora estamos en el proceso de estructurar una oferta pública para toda la parte que vamos a financiar de las viviendas multifamiliares, que van a ser unas 300, 400 unidades, más oficinas y hotel. Entonces va a tener este concepto, es el nuevo concepto urbano que estamos usando en Atlanta. Son como microciudades. Sí, es lo que se llama mixed use en Estados Unidos. Es como un pequeño centro urbano completo que tiene todo lo que necesita una persona para vivir correctamente, hacer deporte,
desarrollar su vida ahí, no tener desarrollar que su vida de una manera que no esté congestionada con el resto de las obsolescencias urbanas. Porque hay un problema que lo que te decía antes del flight to quality, hay que ver dónde se puede lograr. Claro. Hay lugares donde está tan consolidado, por ejemplo, Maldonado, la ciudad adentro está consolidada. ¿Qué vamos a tirar? 7 manzanas para hacer, ¿te das cuenta? Es imposible. Entonces, ese desafío pasó acá. Un ejemplo válido puede ser Nordelta o Puertos, que hizo Constantini, Eduardo Constantini lo hizo muy bien, digamos, y otros desarrollistas han hecho otros. Pero bueno, eso hay que tratar de lograr llegar al público de una manera, llamémosle así, accesible para lo que te decía antes, para que se pague con un salario de lógico, el 30%. Este es todo el secreto, digamos, que nosotros estamos apuntando a desarrollar. Bueno, y si tenemos algún televidente en las redes que quiera acercarse a ustedes, a los proyectos, ¿por dónde los puede buscar? Es en el website de la compañía, es bgroupco.com. Ahí es la forma más fácil de llegar a usted. Sí. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un tema que a mí particularmente me apasiona y comparar, ¿no? De Estados Unidos con, por supuesto, otras realidades que tenemos nosotros, pero bueno, súper interesante y bueno, ojalá que puedas venir en algún otro momento. Sí, también. Y en otra oportunidad, si te interesa, podemos enfocarnos a métricas específicas para la gente que le interese conocer específicamente ciertos comportamientos. Esto es una generalidad. A veces resulta interesante cuando el mercado toma cierto volumen, dar información más concreta. Más precisa y también sobre proyectos en particular. Bueno, muchas gracias. A tus órdenes. Señoras y señores, más que interesante esta entrevista. Vamos a un pequeño corte de la vuelta, seguimos aquí en Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español. El presidente de Armenia presentó el proyecto Encrucijada de Paz en la Academia de Administración Pública de Kazajistán. El presidente de Armenia y Kazajistán realizaron una gira conjunta por el Centro Financiero Internacional Astana. Nicole Pashinyan recibió a los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en Armenia. Quinta sesión de la Plataforma de Sociedad Política Armenia, Unión Europea, en Bruselas. Reunión con representantes de medios de comunicación sobre la liberalización de visados de Armenia y la Unión Europea. Defensora de Derechos Humanos de Armenia conversó con el embajador de Suecia sobre la protección de los derechos de los desplazados forzosos de Nagorno-Karabaj. La Fiscalía General y la Embajada de Países Bajos en Armenia anunciaron un nuevo proyecto conjunto. Unos 400 fiscales se van a formar en los Países Bajos. Economista dice que es posible mejorar la posición de Armenia en el mercado turístico internacional con una estrategia clara. Armenia obtendrá un préstamo de apoyo presupuestario de 75 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo. Nicole Pashinyan invitó al primer ministro de Japón a Armenia para fortalecer las relaciones bilaterales. Pashinyan, en la Constitución de Armenia no hay reclamos territoriales hacia Azerbaiyán. La portavoz de la Cancillería armenia dijo que proponemos a Azerbaiyán iniciar el proceso de desbloqueo de las comunicaciones inmediatamente. Alen Simonian, Armenia y Azerbaiyán han acordado 16 puntos del Tratado de Paz. Ararat Mirzoyan participará en la tercera reunión de la Plataforma de Consulta Regional 3+3. El canciller estará presente. Georgia no participará en la reunión regional de 3+3. Matthew Miller, hace meses que queremos ver un tratado de paz entre Armenia y Azerbaiyán, así lo sostuvo el funcionario estadounidense.
El presidente de Irán advirtió a Azerbaiyán sobre las consecuencias de crear un terreno para estados extranjeros en la región. Comenzó la reunión de presidentes de la Asamblea Nacional de Armenia y la Gran Asamblea Nacional de Turquía en Ginebra. La presidenta del Milli Mejlis de Azerbaiyán se negó a reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia a último momento. El primer ministro de Armenia y el presidente de Rusia se reunían en el marco de la cumbre de los BRICS. Putin, hasta fin de año el volumen de negocios comerciales entre Armenia y Rusia puede alcanzar un récord de entre 14.000 y 16.000 millones de dólares. Programa de formación profesional de militares con discapacidades en las provincias de Lori y Armavir. Ministra de Salud de Armenia instó a los ciudadanos a vacunarse contra la gripe. Programa de embajador joven de la diáspora se expande y contribuye al fortalecimiento de vínculos entre Armenia y la diáspora. Boxeadores armenios obtuvieron las primeras medallas en el campeonato juvenil. Elina Avanesian está en el puesto 48 de la tabla WTA. Eventos dedicados al centenario de Sergei Parajanov en Bucarest y también en Yerevan, acerca de este ecléctico artista. El público armenio aclamó a Plácido Domingo, se presentó en la sala Aram Hachadurian. Es la segunda vez que visita Armenia. Y así, señoras y señores, llegamos al final de Panorama 360 aquí por UCL, Noticias de Latinoamérica para todo el mundo. Nos vemos la semana que viene.